Hola chicas, ¿qué tal? Creo que esta vez no ha pasado tanto tiempo. No lo sé, depende de lo que tarde en editar este vídeo. Bueno, las que viváis en el hemisferio norte, os habéis dado cuenta de que ya por aquí está empezando a refrescar, deja de hacer un calor infernal, las hojas amarillean y se caen de los árboles, bueno, que está llegando el otoño. Yo en verdad no soy una persona muy otoño, pero bueno, aunque yo no sea una persona muy otoñal, sé que a vosotras las lectoras os encanta leeros un buen libro en un sillón con una mantita y una taza de bebida caliente, la que sea, un té, un café, un chocolate, es que da igual. Yo sé que os encantan esas cosas. Entonces hoy os traigo una recomendación de lecturas para leer en ese sillón, con esa manta y con esa bebida caliente. En un principio pensé en recomendaros los libros dividiéndolos simplemente pues por sus géneros, pero luego dije, yo soy una persona súper divertida a la que le encantan los diagramas. Entonces he decidido hacer un diagrama de Venn con las 4 cosas que yo considero que son como muy otoñales en un libro y os voy a decir pues dónde creo que entra cada libro. Estas 4 secciones en las que yo creo que caen todos los libros otoñales son: la primera, melancolía, que es como para que te puedas sentir identificada con tu seasonal depression, ¿no? ¿Quién no tiene un poco de depresión estacional cuando llega el otoño? Yo por lo menos la tengo. La otra sección es atmosférico, que así dicho suena como un poco general, pero a lo que me refiero es a que parece que el otoño sale de sus páginas, ¿sabes? Tú estás leyendo este libro y es como que escuchas las hojas caer, escuchas el viento soplar, bueno, ¿me entendéis? Luego hay otros libros muy típicos del otoño, que son estos que se llaman ahora cozy, pero que es básicamente pues un libro reconfortante, de estos que te tomas pues con tu taza de bebida caliente. Y la última zona es mi zona favorita, que es La Academia es un infierno. Lo puse en inglés porque queda como más corto, ¿no? Academia is hell. Además como que me he inspirado en algo que dijo R.F. Kuang, que bueno, pues obviamente va a estar en este vídeo. Porque claro, ¿cuándo pensamos más en que la academia es un infierno que cuando tenemos que volver al cole? Y de repente decimos, ay, me encanta estudiar, me encanta el conocimiento, pero a la vez dices, esto es un estrés. No me gusta esto, que me saquen de aquí. Es esa vibra un poco. Obviamente casi ningún libro va a estar solo en una de estas zonas, por eso el diagrama de Venn, para poder colocarlos en las intersecciones, ¿no? Tiene sentido. Así que nada, os voy a enseñar ya. Venga, adiós. Vamos ya con las recomendaciones de estas cositas por las que habéis hecho clic en este vídeo. Yo no os quiero hacer clickbait, así que vamos. El primer libro para el otoño que os quería recomendar es Bunny, que yo ahora mismo no lo tengo en mi estantería porque mi hermano se lo ha robado, se lo ha dado a una persona que no conozco y yo creo que ese libro no lo voy a recuperar. No me voy a explayar mucho en la sinopsis de estos libros porque son bastantes, así que vamos a ir rapidito. Pero Bunny va acerca de una chica que está bastante deprimida, está en una clase de escritura creativa, en un programa así de escritura creativa súper prestigioso, donde hay un grupo de chicas que son como muy femeninas y tal, y un poco raras y sectarias. Y un día le invitan a su secta y empiezan a pasar cosas raras y es así como realismo mágico, no sabes qué está pasando, no sabes qué es real, qué son imaginaciones de la protagonista. Sí, está muy bien, a mí me encanta. Yo Bunny sin duda lo pondría en la intersección entre atmosférico, academia y melancolía, seasonal depression. Lo de academia is hell yo creo que todos podemos entender por qué está ahí, ¿no? Atmosférico yo también lo he metido porque es que realmente es como que te mete en sus páginas y tú de repente te conviertes en la protagonista y la forma en la que ve las cosas y tú dices, pues es que no entiendo si lo que me estás diciendo tú es verdad o no, es que no entiendo nada, y de repente te empiezan a hablar como 50 personajes a la vez. Un ambiente además sobrecogedor y tú estás como atrapada entre las páginas. A mí eso es que me encanta cuando lo hace un libro. Y pues melancolía obviamente porque la chiquilla está deprimida, ¿no? En plan, no es un libro feliz. Es un libro, en mi opinión, divertido. En plan, yo me lo leí y dije, uff, qué bien me lo paso. Pero también dije como, ay, qué agobio, ¿no? En plan, qué depresión me está dando esto. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, considero. El siguiente libro que os voy a recomendar para leer en otoño es como la recomendación para leer en otoño, es Mujercitas, que no sé si habréis visto también la adaptación de Greta Gerwig, pero es que a mí me encanta. Qué película más bonita, es que me encanta, de verdad. Y bueno, si no sabéis de qué va,
que no pasa nada, no tienes por qué saber de qué van todos los clásicos. La de la relación entre 4 hermanas, que al final tienen todas personalidades diferentes, intereses diferentes, y como que te muestra toda la diversidad que puede haber en una familia y en general en el género femenino, que yo creo que esto es algo de lo que nos hablaba mucho cuando Louisa May Alcott escribió este libro. Para los que tengan hermanos, yo creo que esto es como que te sientes súper entendido. Yo tengo un hermano y yo siento que los dos hemos sido todas las mujercitas. En general, este es de mis clásicos favoritos y aunque se venda siempre como una historia tal de mujeres, yo creo que es una historia universal acerca de las relaciones y el amor en la familia, que es una cosa que yo me encanta. Este libro es un abrazo, este libro es una bebida caliente en un día frío y además es que tú en las páginas notas ese calor salir de él, ese calor como de una hoguera calentándote en otoño. Entonces por eso yo lo he puesto en la intersección entre atmosférico y cozy, porque sí, es esta atmósfera otoñal reconfortante que ¡ay! Me encanta, me encanta, me encanta. Sé que hay una parte que no es muy reconfortante, ¿vale? Sé que hay pues, una muerte bastante importante que no es reconfortante. No estoy diciendo de quién, por si acaso alguien no lo sabe. Me sorprendería, pero bueno, no os voy a juzgar. Esto es un espacio seguro. Para la siguiente recomendación seguimos con los clásicos. Y es que este libro no puede faltar en ningún vídeo de recomendaciones de lecturas otoñales. Y es Wuthering Heights. A ver, chicas, yo sé que todo el mundo tenemos como en el imaginario colectivo que esta es una historia de amor súper trágica, tal, pero es que yo cuando lo leí, yo lo único que podía sentir es esta gente es horrible, se está torturando a sí misma y a los demás, el ambiente es como súper opresor y yo siento que este viento del Yorkshire les está haciendo volverse locos y tratar súper mal a la gente y yo me quería morir leyendo este libro, honestamente, me quería morir. Con esto no quiero decir que no sea un buen libro, es un clásico de la literatura por algo. La escritura es absolutamente increíble. Emily Bronte sabía exactamente lo que hacía, pero yo personalmente no es de mis clásicos favoritos. Yo quizás soy una persona a la que le gusta leer acerca de cosas felices y a mí esta gente que está loca, pues llegó un punto en el que me está volviendo loca a mí. Igualmente, yo lo recomiendo, porque literalmente el otoño se sale de sus páginas. Tú, ese viento de Yorkshire, me está atacando, ¿sabes? Hace unas descripciones del paisaje, del clima, que yo es que flipo. Nunca había sentido tanto las inclemencias del clima inglés que a través de este libro. Así que por estas dos cosas, y es que todo el mundo es miserable en este libro, y que sientes salir el viento de sus páginas, obviamente lo tengo que poner en la intersección entre atmosférico y melancólico, porque vamos, este libro se podría resumir en esas dos palabras. Que por cierto, aprovecho para hablar de la película que va a salir con Margot Robbie, Jacob Elordi. Yo no tengo muchas confianzas en esa película. A mí me parece una microtendencia de película, vaya. Entiendo que hay como una especie de parodia de las películas de los años 80, como que están intentando emular esa estética, pero a la vez riéndose un poco de ella. Sí, pero es que a la vez no me convence, no me convence. Ahora es que como que el romance gótico se ha puesto de moda y lo están intentando explotar un montón y no me parece que el cast tenga mucho sentido, no me parece que la estética tenga tampoco mucho sentido, no sé, no la veré igual, pero yo quizás luego tengo que comerme mis palabras, pero yo no confío mucho en esta película. Y bueno, si ya hemos hablado de Emily Bronte, tenemos que hablar de su otra hermana famosa, Charlotte Bronte con Jane Eyre. Sí, este libro me lo da todo. Por cierto, fun fact, pero no es nada fan. Toda la familia Bronte murió de tuberculosis. Y cuando digo toda, es toda. O sea que como dijo John Green, everything is tuberculosis. Es de verdad, todo es tuberculosis. Pero bueno, después de ese pequeño paréntesis, este sin duda es uno de los mejores clásicos de la literatura o uno de los mejores personajes femeninos jamás escritos. Jane Eyre es una obra maestra. No os quiero decir mucho de qué va el libro, en parte porque si ya lo sabéis, pues ya lo sabéis. Y en parte porque yo creo que también es mejor no saber de qué va. Porque yo leí este libro sin saber muy bien de qué iba, sabía que seguía a Jane Eyre y sus peripecias en la vida y que tenía una historia de amor. Ya está, no necesitas saber más. Porque es que el resto te lo tiene que contar Charlotte Bronte, porque lo cuenta tan bien. Charlotte Bronte te cuenta una de las historias más trágicas de la literatura, pero a la vez más luminosas, de una manera tan delicada, tan
compleja, con tantos matices, es que pues normal que sea un clásico. A lo mejor para vosotros no tiene mucho sentido dónde voy a colocar este libro, porque lo quiero colocar en la intersección entre cozy, atmosférico y melancólico, pero para mí sí que lo tiene. Obviamente es un libro melancólico, tiene una trama bastante trágica, pero también es bastante reconfortante. Yo cuando lo estaba leyendo como que me sentía acompañada durante sus... honestamente no sé cuántas páginas son, pues 500 y pico páginas. Y luego también me parece que es un libro como muy para leer en otoño, que aunque no se desarrolle únicamente en otoño, como que la sensación que sale de las páginas de este libro también es muy otoñal. Entonces, yo por eso lo he colocado ahí. También pensé en ponerlo simplemente melancólico y a correr, pero es que es tan complejo este libro, lo tiene todo. Lo tiene todo. Mi siguiente recomendación, saliéndonos de los clásicos, son Los años de Annie Ernaux. Espectacular. Uno de mis libros favoritos, sin duda. Este libro lo voy a colocar en melancolía, no tanto porque sea triste en sí, ni porque lo que te esté contando te intente evocar un sentimiento de tristeza o melancolía. Y tampoco quiero hablar de la nostalgia, porque no creo que sea un libro nostálgico, creo que es un libro muy analítico, que no quiere caer en esa idea de los tiempos pasados eran mejores, porque al final esa es una idea muy reaccionaria, que alimenta ideas reaccionarias. Pero creo que sí que es un libro que nos invita a reflexionar acerca del pasado, de la historia, de cómo la historia con mayúsculas se entrelaza con nuestra propia historia personal, en minúsculas podríamos decir, porque al final lo que hace Annie Ernaux en estas 300 páginas es contarnos la historia de su vida contextualizada en momentos históricos que han cambiado el rumbo de su país, del continente europeo y de, en general, la historia, como decía, en mayúsculas. Annie Ernaux escribió de una manera muy cruda y, como ya he dicho, muy analítica, pero yo creo que tiene algo muy importante y es una gran capacidad para manifestar el lema "lo personal es político". Todos sus libros hablan acerca de sí misma, pero no está hablando solamente acerca de sus experiencias, sino acerca de cómo sus experiencias están contextualizadas en algo externo, mayor, que determina todas sus decisiones y la manera en la que navega el mundo y se enfrenta a dificultades. Yo creo que Annie Ernaux es una de las autoras de las que me podría tirar horas y horas hablando, porque todo lo que hace me parece súper interesante, pero para este vídeo simplemente os puedo decir que este libro lo he colocado en el área de melancolía, no porque sea triste, sino porque creo que este tipo de reflexiones acerca de la historia, del pasado, de lo que construye nuestra vida, es algo difícil que tenemos que hacer, es algo que muchas veces no resulta feliz ni agradable, pero que es muy necesario, y creo que el otoño es un momento de introspección, de reflexión, en el que deberíamos leer libros así. Libros que nos hagan reflexionar acerca de lo que nos hace nosotros y de lo que hace nuestro mundo, el mundo el que es. El siguiente libro viene de la mano de otra de mis autoras favoritas, que es Elena Ferrante. Y son Los días de abandono. Lo tengo en inglés porque nunca lo encontraba en España y además la portada en inglés es bastante más bonita, si me preguntan. Soy un poco superficial, no os voy a mentir. Los días de abandono sigue la historia de una mujer que es abandonada por su marido y eso le lanza en una espiral de ira y locura que hace que se sienta enajenada de sí misma, de su vida, que todo le parezca que no tiene nada de sentido. Y mientras desciende también en esta espiral de locura, es que se olvida de todas las cosas que tiene que hacer, sus tareas como persona, como madre, como lo que se supone que tiene que ser una mujer, y cuanto más desciende la protagonista en esta locura, más asfixiante se siente el ambiente, tiene una atmósfera absolutamente sobrecogedora, que tú sientes que te estás volviendo también loca con ella. Es un poco en ese sentido a lo mejor como Wuthering Heights, pero al mismo tiempo sientes muchísima empatía con esta mujer. Yo por lo menos sentía, pues es que normal que te estés volviendo loca. Tu marido era un gilipollas. Yo creo que eso es algo que Elena Ferrante sabe hacer súper bien, y es hacer que sientas empatía por sus personajes femeninos a pesar de sus infinitos fallos, errores, defectos. Yo creo que este libro tiene una gran crítica a lo que es la familia nuclear tal y como la entendemos, y sobre todo a la posición de la mujer en la familia nuclear. Es un libro que a mí me atrapó por completo. Cada vez que lo recuerdo es como que tengo unas imágenes súper claras que describía Ferrante en el libro, que ya se han quedado siempre como grabadas en mi memoria. Yo creo que eso es algo muy bueno de su escritura, y es que crea un imaginario y un
una atmósfera súper clara de la que luego eres incapaz de olvidarte. Así que bueno, según cómo he descrito el libro, yo creo que entenderéis perfectamente que lo ponga ahí en la intersección entre atmosférico y melancólico. Al final, esto es con lo que más te quedas del libro, pero tiene más cosas. Que si lo leéis, yo creo que las vais a ver y las vais a saber apreciar. Por cierto, había un ruido ahí, no sé de qué era, de algunas obras o de lo que cojones sea. Chicas, yo grabo cuando puedo. Si el audio está un poco mal, yo lo siento mucho. Espero que por favor este micrófono haya sabido un poco aislar ese sonido, pero lo dudo bastante. El siguiente libro que os voy a recomendar para el otoño es de una de mis autoras favoritas. Creo que no hay vídeo en el que no hable de ella, y es Intermezzo de Sally Rooney. Como todos los libros de Sally Rooney, este va acerca de la complejidad de las relaciones humanas, de las barreras mentales que creamos y que no nos dejan disfrutar de las cosas de las que queremos disfrutar. Es un libro, yo creo, el más maduro que ha escrito, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que es el último que ha escrito. Pero sí, me parece un libro bastante complejo que enseña una psicología de unos personajes muy bien trabajada, y aunque tú no te identifiques con estos personajes, yo por lo menos sentía como una gran empatía por ellos, esta sensación humana de conmiseración. Creo que todos también tenemos determinadas barreras mentales que nos impiden ver más allá de lo que siempre hemos creído que es lo correcto, lo aceptable o lo que tiene que ser el status quo. Yo creo que es un libro que habla mucho acerca de eso, acerca de ser capaz de superar estas ideas preestablecidas que tenemos y que nos limitan, pero no de una manera muy como autoayuda, sino de una manera muy Sally Rooney, que es todos los personajes sufren en el proceso. Me he dado cuenta de que no he dicho de qué va, pero va acerca de dos hermanos que tienen una diferencia de edad, creo que de 10 años o algo así, y los dos tienen relaciones afectivos sexuales un poco que se salen fuera de lo común. También se juzgan mutuamente pues por cómo han crecido, por la manera diferente que tienen de llevar el duelo por su padre, por sus relaciones con otros familiares, etc. Bueno, yo creo que para sorpresa de nadie, este libro lo voy a colocar en el área de melancolía, aunque luego tenga una reflexión bastante luminosa de lo que son las relaciones humanas y sobre todo las relaciones familiares. Y luego este libro también tiene un plus en la recomendación, y es que está ambientado en otoño. La trama transcurre durante el otoño, entonces pues sí, lo tienes ahí bastante presente. El siguiente libro que os voy a recomendar llevaba desde mi primer vídeo YouTube hace más de 3 años sin hablar de él, pero sigue siendo uno de mis libros favoritos, y es Nada, de Carmen Laforet. Nada, para quien no lo tuviera que leer en el instituto en bachillerato, trata acerca de una chica que se llama Andrea, que se muda desde su pueblo a Barcelona para estudiar en la universidad. Filología y letras me parece que era. Es un libro ambientado en la posguerra, así que se nota mucho de la miseria que había después de la guerra civil. Andrea vive en la casa de unos familiares que viven en condiciones bastante miserables, y luego esa miseria que hay en su casa también se transmite a esos personajes de su familia, que son también todos miserables. Pero lo curioso, y es que a pesar de que ella ha dicho que en las condiciones de posguerra había mucha miseria, que eso es completamente cierto, Andrea, al estar en la universidad, también es capaz de ver cómo viven aquellos compañeros de clase suyos que son más aburguesados, que tienen pues básicamente más suerte en la vida, ¿no? Porque al final la universidad sigue siendo una institución clasista e inaccesible para gente que no suele ser de clases sociales más altas. Y claro, a través de la desigualdad que hay entre su vida y la de sus compañeros más acomodados, más aburguesados, se resalta aún más la miseria en la que la protagonista está viviendo, porque te habla de que para comprarle un ramo de flores a su amiga no puede comer durante una semana nada más que una sopa de mierda que no me acuerdo ni de dónde la sacaba, honestamente. O sea, es muy trágico todo al final. Y sobre todo en el tema de la universidad es que se notan mucho esas desigualdades también a la hora de enfrentarse a retos académicos. Ella no tiene los mismos recursos ni el mismo tiempo para dedicar a sus estudios, mientras que sus compañeros simplemente se tienen que preocupar de estudiar y ya está. También tiene una cosa muy particular, y es que describe la miseria de una manera como muy tangible. Tú sientes la miseria a través de las páginas, sobre todo la manera en la que describe el ambiente que hay en su casa. Es muy asfixiante, es desgraciado, miserable. Sí, pocas cosas felices pasan en este libro. Es un libro espectacular, es de mis libros favoritos. Además, pues yo me llamo Andrea por este libro, que voy a decir cómo no me va a gustar. Y bueno, yo sin duda lo colocaría
en la intersección entre atmosférico, melancólico y la academia es un infierno. Entendéis perfectamente por qué, pero bueno, aunque sea un libro que yo haya descrito tantas veces con la palabra miserable, yo os lo recomiendo mucho igual si no lo habéis leído. Me parece uno de los mejores clásicos de la literatura moderna que tenemos en España. Y es que, ¿qué decir? Carmen Laforet puso todo su coño en este libro. El siguiente libro, por fin llegamos a Rebecca F. Kuang y es Babel, como lo queráis llamar. No lo tengo aquí porque me lo saqué de la biblioteca de mi barrio. Lo tenían en inglés, además en unas condiciones... estaba increíble. Y lo que pasó es que yo me lo cogí cuando estaba terminando, bueno, terminando el TFG. Decía, bueno, lo voy a leer, pero no tenía tiempo para leer, tal, no sé cuántos. Había pasado un mes desde la fecha en la que yo tenía que devolver el libro y de repente me llega una carta de mi ayuntamiento diciéndome, señorita Andrea, tiene que devolver el putísimo libro. Al final lo devolví, me dio una vergüenza, fui con una cara en plan, lo siento mucho. Lo siento mucho, lo siento. Y pues nada, se rieron un poco los bibliotecarios y ya está. Pero bueno, volviendo al libro. Yo creo que es uno de los libros que ha sido más famosos en estos últimos años. Hay un protagonista así como más claro que es Robin, pero en verdad la historia va acerca de un grupo de 4 amigos que estudian en Oxford en 1828, pero técnicamente, o sea, no es como fiel históricamente, porque también tiene su parte de fantasía y como que crea cosas también pues con propósitos narrativos, pero bueno, técnicamente la ambientación es Oxford 1828 y están estudiando traducción e interpretación pues en una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, claro. Este libro es Dark Academia, pero es Dark Academia de verdad, porque no es Dark Academia en plan libros en una estantería de madera oscura. Es Dark Academia en plan los horrores de la academia y esos horrores son casi siempre imperialismo y colonialismo. F. Kuang hace un retrato muy, yo creo bastante necesario, sobre todo en la literatura más mainstream, de cómo estas instituciones académicas basadas en el colonialismo al final perpetúan unas desigualdades y una discriminación, ya no solo en sus propios alumnos, sino en general en las investigaciones académicas, en el mundo que nos rodea, en lugares que están a tomar por saco de Oxford, pero que sigue afectando aquellas decisiones que se toman en instituciones académicas de países que nosotros consideramos desarrollados, que claro, son países que están desarrollados, pero ¿a qué coste? Al coste de la explotación de otros países o de las clases más bajas de ese mismo país. Pero bueno, después de este rambling ahí acerca del colonialismo, el libro también tiene unas atmósferas muy bien descritas, se siente muy... es que es súper otoño, o sea, ¿cómo vas a leer un libro ambientado en Oxford que no te sientas como esto es el otoño? Y también porque es Rebecca F. Kuang, tiene una historia muy trágica de sus personajes y cosas que pasan que a ti te rompen el corazón. Porque a Rebecca F. Kuang le encanta coger tu pequeño corazón y hacerlo trizas. Yo me alegro mucho de que un libro así, que habla de los temas de los que habla, haya ganado tanta popularidad. Yo he de decir que he escuchado también críticas de que es racista contra la gente blanca. Yo personalmente, como persona blanca, no me sentí victimizada. Dije, pues total, en plan, tienes toda la razón, el racismo es una mierda. ¿Qué statement más controversial, ¿no? Que el racismo es una mierda, eso es... activista soy yo, totalmente. Pero sí, a mí me gustó bastante y en mi pequeño diagrama de Venn que tengo aquí, pues obviamente va a ir en La Academia es un infierno, pero es un libro muy atmosférico y es muy melancólico también. Realmente está en la misma sección que Nada y tienen cosas temáticas que ver, pero luego las tramas son súper diferentes, el género es súper diferente, pero yo creo que si te gusta una de estas novelas es verdad que seguramente te guste la otra. Carmen Laforet y Rebecca F. Kuang se habrían llevado genial. Mi siguiente recomendación es On Beauty de Sadie Smith. Este libro me encanta. Lo leí a principios de este año y es que ha cambiado tantas cosas de cómo veo la vida. Me parece espectacular. On Beauty sigue la historia de dos familias enfrentadas que, a pesar de tener ideologías políticas y filosofías de vida bastante diferentes, tienen cosas en común y al final resulta que son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Las dos familias comparten actitudes mezquinas, tienen complejos tanto de inferioridad como de superioridad bastante parecidos. Es un libro que tiene muchas discusiones acerca de la identidad social, la identidad política, pero también tiene esta trama familiar que a mí me resulta, como ya he dicho 2 veces en este vídeo,
tan interesante cómo nos relacionamos en familia, cómo se crean relaciones y lazos y vínculos familiares que... Okay. Y a mí lo que me resulta interesante, sobre todo de esta trama familiar, es la manera en la que los padres proyectan cosas en sus hijos, proyectan sus inseguridades, sus errores, cosas de las que se arrepienten. Y eso al final también no es tanto por castigar a sus hijos, que es lo que parece que quieren hacer, sino se están castigando al final a sí mismos. Pero también tiene una parte muy importante y es cómo los hijos se independizan de sus padres, de cómo crean sus propios sistemas ideológicos y sus propias creencias, ¿no? Creo que también es un buen retrato de cómo, a pesar de todo lo que los padres quieran que sus hijos sean, muchas veces pues sus hijos no van a poder serlo, ni van a querer serlo. De hecho, muchas veces los hijos yo creo que nos queremos separar de lo que creen nuestros padres, ¿no? Tiene también muchas reflexiones acerca de lo que es la familia nuclear, de los roles en la familia nuclear y de cómo al final es algo idealista, utópico, que no es real. Y también tiene una parte muy interesante y es que estas dos familias están enfrentadas porque los dos padres de cada familia son académicos y están enseñando en la misma institución académica y ahí hay una rivalidad entre los dos padres de cuál es el mejor académico, cuál es el mejor intelectual. Uno es muy retrógrado, el otro es más progresista, pero al final es todo una lucha de egos, en verdad, no tanto de ideología política, sino realmente es una lucha como muy del ego masculino, que yo creo que es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta los matices raciales que hay dentro de este libro y también los matices que hay dentro de la ideología política de cada uno. Sadie Smith habla mucho de cómo tus circunstancias vitales, más allá de tu identidad, que en este caso habla mucho pues de la identidad racial, cómo más allá de tu identidad y a través de tus experiencias vitales vas construyendo también una ideología política personal, ¿no? Creo que es un libro que nos habla de tantas cosas y que nos ofrece resolución a ninguna, ¿no? O sea, nos deja simplemente con las preguntas, con las reflexiones, nos dice, ya está, o sea, no hay más, no hay una respuesta a todas estas dudas, a todos estos problemas, pero sí que hay una verdad clara que puedes ver a través de este libro, y es que la belleza está en todas partes y estamos rodeados de belleza. Pero bueno, después de este rambling, porque es que tenía muchas ganas de hablar de este libro, volvemos al diagrama de Venn y obviamente creo que lo podéis intuir por cómo he hablado de él. On Beauty tiene que ir en la intersección entre melancolía y la academia es un infierno. El siguiente libro es otro que no tengo, no me acuerdo dónde lo leí, la verdad, pero es Carmila. Este libro de vampiras lesbianas precede a Drácula, lo cual a mí me parece como la cosa más divertida del mundo, ¿no? O sea, al final las historias de vampiros en el siglo XIX se pusieron de moda otra vez gracias a este libro de vampiras lesbianas. La historia sigue a Laura, una chica que está recluida en un castillo en los bosques austriacos y de repente, ¡ay!, llega una chica misteriosa. Y al principio, pues, ¡ay, qué bien, tal, sí, una amiga! Me hace compañía. Pero de repente como que empieza a tener sueños raros y como pesadillas y cada vez está más enferma y está más débil. ¡Ay! ¿Por qué será? ¿Por qué será? No hay mucha más historia para este libro. Lo quería recomendar simplemente porque me parece como súper divertido el concepto vampiras lesbianas. Aunque he de decir que en la época, obviamente, el tema lesbianeo no estaba muy bien visto. Entonces, ¿qué hizo este autor para justificar que hubiese 2 tías que se comían la boca? Dijo, a ver, Laura es humana y es una chica. Es verdad, pero este monstruo, aunque tenga forma de mujer, realmente es un monstruo, no es una mujer. O sea que realmente no es que sean lesbianas. Bestialidad sí, pero ya lesbianismo no, ¿eh? Que en verdad a mí esta justificación me encanta, o sea, me parece como súper... Pues claro que sí, o sea, tienes toda la razón, claro que sí. Es que si no, al pobre no le iban a dejar publicar su libro Yuri de vampiras, o sea, pues ya está, no pasa nada. Eran otros tiempos. Obviamente este libro es súper atmosférico, por eso lo vamos a colocar aquí en el diagrama de Venn. Y luego también, si os gusta ahora el tema del romance gótico, que yo veo que se está poniendo mucho de moda, pues yo os lo recomiendo. Y si de paso queríais ver cómo representaban a las lesbianas en el siglo XIX, pues también ahí lo tenéis. Aunque para eso también podríais leer a Virginia Woolf, ¿no? Digo yo. Una sáfica de verdad. El siguiente libro tampoco lo tengo porque lo vendí por Vinted, porque no me gustaba la edición que me había comprado. Y dije, a ver, pues puedo vivir sin ella, tal. Además necesitaba espacio en mi estantería.
se lo vendí a una chica muy maja por Vinted, con la que ahora soy mutual en Goodreads. Y este libro es A Deadly Education, me lo recomendó una amiga y gracias, porque me encantó esta trilogía. Este es otro libro de Dark Academia de verdad, porque te muestra de nuevo los horrores de la academia. Sigue a una protagonista que se llama Elle, que es una bruja al parecer un poquito oscura. Elle es una chica de 16 años que vive en un internado de una escuela de magia, que es a donde tienen que ir todos los brujos en formación, donde hay infinidad de monstruos intentando matarte mientras tú intentas hacer un examen de matemáticas. Es un libro en el que Naomi Novik hace una descripción bastante guay de la atmósfera que hay. Tú te haces una idea de cómo es el mundo, de cómo es esta escuela, de cómo son los monstruos y todo. Y en ese sentido es un libro bastante atmosférico. También, a lo mejor es porque yo busco el confort donde no debería buscarlo, pero a mí me parece un libro un poco cozy, ¿no? En plan, tiene ahí su parte un poco reconfortante. A mí es que el tema así internados, como que ya de primeras digo, pues no estaría tan mal, ¿no? En plan, estar en un internado. Yo es que nunca he estado. Claro, a lo mejor si estuviese en alguno diría esto es una puta pesadilla, sácame de aquí. Pero yo en mi mente lo tengo un poco idealizado, ¿no? En plan, el Club de los Poetas Muertos, tal... Buscar confort en el Club de los Poetas Muertos es una cosa un poco... Yo no sé si lo recomendaría. Pero bueno, volviendo también al tema de la academia, creo que tiene ahí una parte de crítica en las desigualdades del mundo académico y de, al final, pues quien tiene más prestigio y pasta y tal y no sé cuántos, pues va a perpetuar que sus descendientes también tengan más prestigio y pasta, etc. Es un libro que, aunque tenga temáticas parecidas a Babel, yo creo que es para un público un poco más joven adulto. Yo obviamente, tal y como lo he descrito, este pequeño libro va a ir en la intersección entre cozy, atmosférico y la academia es de un infierno. Es que me encanta esa temática. El siguiente libro es de los últimos que he leído. Es una continuación de la tradición de vampiras lesbianas y es Bury Our Bones in the Midnight Soil de V.E. Schwab. Nunca sé cómo pronunciar el apellido de esta mujer. No me he leído La vida invisible de Adi LaRue. No tengo demasiado interés en hacerlo tampoco. Pero este libro me lo recomendó una compañera de trabajo. Y dije, pues mira, yo quiero algo así entretenido, que me cuente una historia, que me vaya a tener enganchada, tal. Sí. Es un tochaco así gordo, he de decir, pero se lee, te entra por los ojos, básicamente. Es acerca de 3 chicas que se convierten en vampiras por diferentes motivos y en diferentes situaciones y que viven su vampirismo de maneras bastante diferentes también. No sé si os quiero decir mucho, pero sí que... Me he dado cuenta de que no he dicho en qué parte del diagrama de Venn metía este libro, pero claramente mi trágica historia de vampiras lesbianas va a ir metido en la intersección entre melancolía y atmosférico. En fin, que os lo recomiendo. Mi compañera de trabajo me lo recomendó a mí, yo os lo recomiendo a vosotros. Ya nos vamos acercando al final, ya va quedando menos. Y ya tirando para el final, cuando todo el mundo a quien no le interesaba nada este vídeo se ha ido ya. Porque vosotros sabéis el engagement que tienen mis vídeos, es bastante bajo. En plan, no os voy a mentir. Pero bueno, para los real ones que se han quedado hasta el final, pues os dejo los libros así como más curiosos. Y el siguiente libro que os voy a recomendar para leer en otoño es 448, Psicosis. Lo tuve que leer para una clase de universidad en segunda de carrera y aún pienso bastante en él, o sea que imaginaos la huella que ha dejado en mí. Es una obra de teatro postdramático, lo que quiere decir que es así como experimental, no tiene personajes claros. De hecho, el personaje principal no se sabe ni cuál es su género, no se sabe nada del personaje principal básicamente, y tampoco tiene una historia, sino que se trata más de una especie de monólogo interno en la que también interpelan como otros personajes que tú no sabes de dónde salen ni quiénes son ni nada. Así explicado suena rarísimo, pero cuando lo lees tiene sentido. Yo aún así no recomendaría para nada leerlo si estás pasando por un mal momento mentalmente. Es una obra bastante dura. La autora la escribió mientras sufría una depresión severa y de hecho se suicidó muy poco después de que se estrenase por primera vez en el teatro. O sea, no... Aquí no hay nada feliz. Yo soy una persona a la que no le gusta lo que se llama así el trauma porn, como el intentar crear un efecto emocional en el lector a través de momentos traumáticos, a través de
de cosas muy tristes que no tienen una justificación narrativa. ¿Qué pasa? Que es que esto no es una narración, esto es una cosa un poco loca. Y lo recomiendo porque creo que también es importante que leamos cosas diferentes que nos hagan cuestionarnos la manera en la que podemos contar historias y la manera en la que podemos relatar momentos, sentimientos, pensamientos y un largo etcétera. Pero es full melancolía, es full depresión y no quiero que nadie acabe con tajitas mentales por culpa de haber recomendado un libro sin deciros no lo leáis si no queréis estar mal, ¿vale? El siguiente libro que quiero recomendar es The Tao of Pooh, que es mi lectura más reciente. Esto es una cosa un poco curiosa. Yo nunca había tenido un especial interés en el taoísmo ni en estas filosofías como muy antiguas, pero cuando lo vi yo estaba pasando por un momento un poco de... necesito controlar mi vida y lo estoy pasando mal por eso, porque no puedo controlar muchas cosas que pasan en la vida. Y vi esto y dije, quizás pueda aprender algo de que un señor me hable de lo que son los conceptos principales del taoísmo a través de Winnie the Pooh, porque a mí me encanta cuando hacen las cosas así que consideramos como más intelectuales o académicas, aunque luego el taoísmo es un poco antiacademia, pero bueno. Pero sí, que hagan que conceptos que consideramos como muy elevados o muy intelectuales sean accesibles a través de la cultura popular. A mí eso me gusta mucho. Sí que creo que es una lectura de la que he sacado bastantes cosas. Creo que ahora al menos intento ser más consciente de cuando estoy intentando controlar cosas en las que yo no tengo poder. Creo también que me ha hecho un poco darme cuenta de cosas que yo hacía que en realidad son bastante contraproducentes, de intentar intelectualizarlo todo, intentar ser siempre como la más inteligente y que todo tenga como un sentido súper intelectual y tal y no sé cuántos, porque a veces pues simplemente no lo hay. Y de hecho muchas veces como estas ideas académicas hace que nos alejemos de lo que realmente está delante de nosotros, de lo que realmente tiene sentido y que simplemente utilizamos unos conceptos más elevados para parecer más inteligentes porque somos bastante inseguros acerca de nuestra propia inteligencia, ¿no? Luego también me resultó adorable que cuando explicaba los conceptos como que el autor tenía una conversación con Winnie the Pooh. No sé, en plan a mí me pareció como muy cute. Quizás alguna persona que haya leído pues más cosas de taoísmo y demás diga, pues vaya gilipolletes esto, pero es que no sé, pues ya está, a mí me gusta, además mirad qué portada más bonita. Perdón, soy súper superficial. Y no sé, en algunas cosas sí que me resultó bastante esclarecedor, en otras pues no tanto, la verdad. No creo que yo vaya a convertirme en una persona taoísta, no me pega nada. Pero bueno, es que tampoco hace falta estar de acuerdo en todo para disfrutar de una lectura y poder decir que has sacado algo de ello, ¿no? Entonces, este libro tiene una mezcla un poco rara y es que yo lo siento súper cozy, porque al final es Winnie the Pooh, pero también lo siento un poco, la academia es un infierno, porque el autor muchas veces habla de que sobre intelectualizar las cosas tampoco te ayuda mucho en la vida ni a sacar nada en claro acerca de nada, sino más bien a hacerte aún más un lío y no entender lo que tienes nada más delante de ti. Que yo con esto no quiero decir que tengamos que ser anti-intelectuales, porque yo estoy muy a favor de ser intelectual y del conocimiento por el placer del conocimiento y un largo etcétera. Pero sí, a veces también hay que salir de esta burbuja de conceptos y palabras esdrújulas y mirar simplemente lo que tenemos enfrente de nosotros. Y el siguiente libro es una colección de poemas y ensayos y también es acerca de un oso y es The True Bear and Other Adventures. Sí, de Mary Oliver. Mary Oliver me encanta. Yo creo que es mi poeta favorita posiblemente del mundo mundial. Esta copia además es súper... A mí me encanta, me la encontré de segunda mano y tiene anotaciones de su antigua dueña que ahora como que están junto a las mías y como que parece que hay una conversación entre la antigua dueña y yo, pero al mismo tiempo la antigua dueña esto fue un regalo para otra persona. O sea, a mí me parece como lo más humano posible este libro. Luego también los poemas que tiene dentro, los pequeños ensayos que tiene también dentro, las pequeñas historias, relatos. Es que es tan reconfortante, te hace ver el mundo de una manera tan bella, es que eso a Mary Oliver se le da increíble. Y sí, este es otro de estos libros que te acompañan como una taza de bebida caliente. Y este último libro del que voy a hablar, Dark Academia, How Universities Die, todavía no lo he leído, ¿vale?
¿Qué pasa? Que de repente yo vi la academia es un infierno, por sí sola está como vacío. Y dije, esto no puede quedarse así porque a mí me está dando un poco de... Y este es un ensayo que descubrí hace bastante poco, que es acerca de cómo el neoliberalismo y demás está un poco destrozando el concepto de institución académica, que tampoco quiero decir que antes fuera mucho mejor, también tenía pues sus cosas ahí, como ya hemos dicho, de desigualdad, imperialismo, etc. Pero cómo al final está haciendo que las universidades no se conviertan tanto en un lugar donde adquirir saber, sino donde optimizar nuestro conocimiento y hacer que nuestro conocimiento sea productivo para un sistema laboral. Entonces, aunque yo todavía no lo haya leído, creo que me va a gustar. Me resulta interesante el concepto y lo voy a poner un poco ahí en La Academia es un infierno. Y si alguna de vosotras os lo habéis leído, pues ya me diréis si estaba tan bien como yo espero que va a estar, o si a lo mejor era un truño, porque no lo sé. Hola, un mensaje de Andrea Editora. Ahora va a haber un corte un poco raro entre un vídeo y otro, y es porque yo había grabado un apartado de libros que me iba a leer este otoño. ¿Qué pasa? Que el vídeo se me graba larguísimo. El vídeo ya es largo, imaginaos con eso. Y además no me estoy leyendo ninguno de esos libros. Y encima está hablando como súper rápido porque se me está acabando la batería de la cámara. Entonces, pues nada, lo he quitado. Si de repente veis eso, un corte raro y una pila de libros que antes no estaba, lo ignoráis, corréis un tupido velo y no se menciona. Ya está. Hasta aquí. Os dejo en la descripción un enlace al PDF con el diagrama de Venn por si le queréis echar un vistazo en otro momento. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Esperemos que para el próximo no tengáis que esperar mucho. Y un besote. Chao, chao.